Es un placer estar con vosotras, con vosotros. Había dicho, bueno, si estáis en las 3 primeras, me bajo ahí, pero como os habéis expandido un poco, y además vosotros habéis puesto por aquí y vosotros habéis puesto por ahí, parece un poco una iglesia de estas antiguas. Estamos en el antiguo convento de la Merced. No, esto es absolutamente libre, esto es absolutamente libre. Pero muchas gracias. Y además me lo he pasado muy bien en la mesa que me ha tocado, haciendo de abogado del diablo, que es una cosa que me encanta hacer. Y siempre me gusta repetir, vosotras ya lo habéis oído antes, que Juan Pablo II quitó esto de los abogados del diablo y desde entonces hay 10 veces más santos que antes y tantos santos no hay. O sea que esto hay que... Pero bueno, de verdad es un placer estar con todas vosotras, con vosotros, estar aquí. Y sí me gustaría que tomarais notas, sea a través del teléfono móvil, como ya estáis haciendo algunas, Isabel por ahí y demás, o en papel, que tiene aquí Paqui y demás, pero aquí caben 2 opciones. Una es considerar que esto es un acto social. Entonces, bien, escucho, luego dirá, Juan Carlos, oye, qué bien, estoy de acuerdo contigo, eso no vale para nada. O tomar notas, aprender, actuar, como decías esta mañana, presidenta, y luego llevarlo ahí fuera, ¿no? Porque estamos en un sitio muy especial, pero hay que hacer cosas y esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablaros de la diversidad, de la igualdad, de la equidad, de la pertenencia, el belonging en inglés, la B, porque básicamente, y claro, las personas que ya estáis aquí, estáis convencidas de ello, pero todo esto, la igualdad, por ejemplo, se ha convertido en un clásico como las obras de Góngora, ya que estamos en Córdoba. ¿Cuál es la definición de clásico? Todo el mundo habla de ello, pero no sabe qué es. Y por eso las mesas también, por lo menos la nuestra ha sido muy interesante, porque igualdad eran distintas cosas, ¿no? Hay un mecanismo de psicología, a mí me encanta la neurociencia, el neuroliderazgo, que es la disonancia cognitiva. ¿A cuántos os suena la disonancia cognitiva como concepto? A toda esta zona de aquí. Leo Fastinger, 1900, años 50, 55 por ahí. Es la capacidad que tiene el cerebro humano, que es fascinante, entre decir algo y creer que ha ocurrido. Esto tiene mucho que ver con los clásicos. Claro, yo puedo hablar de Góngora y puedo no haber leído nada, pero da igual, ¿no? Y la igualdad muchas veces con los planes, con las empresas, no solo las pymes, micropymes, también las grandes, hablan de igualdad, pero no significa necesariamente que eso ocurra. Y ese es el gran problema que podemos tener, ¿no? Entonces, ¿para qué la diversidad? ¿Para qué la igualdad? Primero por ética, ¿no? Tenemos aquí Paqui, que me decías, eres profesora de ética. A mí siempre me gusta hacer la definición de José Antonio Marina, el filósofo español toledano, que dice que ética es el modo más inteligente de vivir. Pero también nos podríamos ir a Fernando Savater, que estos días está por México, con la edad que tiene, o a mi querida también Adela Cortina, catedrática de la Universidad de Valencia. Casi, Paqui, me dan ganas de que vengas tú aquí y esta parte la cuentes tú, que eres la que sabes. Pero bueno, por una razón estrictamente ética. ¿Cuál es el contrapeso de esto? Que por mucho que demos datos, que hagamos planes, que haya leyes, las personas que no están convencidas, pues hablarán de diversidad, hablarán de igualdad, hablarán de equidad, hablarán de pertenencia, pero no lo harán. Este es el problema. Entonces, sí me gustaría una primera idea, compartir con vosotras que este es un tema ético. Y además estamos en un momento del mundo, también lo comentábamos esta mañana en el primer café, en el que tal como está China como nuevo poder dominador, la decadencia de Estados Unidos, el papel de Europa, la idea de el concepto de verdad, que parece un concepto occidental, no necesariamente oriental, la ética es más importante que nunca. Y muchas veces cuando vemos planes, cuando vemos empresas y tal, decimos, ¿esto qué tendrá que ver con la ética? Tiene mucho que ver con la ética. Y cada vez tiene más que ver con la ética. Por eso, y vuelvo a Paqui, tus alumnos se apuntan, a lo mejor para tener 4 créditos, pero luego dicen, ostras, esto es importante. Entonces, el modo más inteligente de vivir. Y es esencial, ¿no? Además, la diversidad impacta en la innovación. Queremos empresas innovadoras, pequeñas, medianas y grandes. Y, por ejemplo, el último documento de la Fundación de la Comisión Europea, de la Unión Europea, sobre lo que llaman innodiversidad, nos dice 2 cosas. Uno, las empresas más grandes innovan más porque son más diversas. Por lo tanto, una de las maneras de convencer a las pequeñas pymes, micropymes, es así vais a ser más innovadoras. Y además, solo puede ser una empresa, una organización innovadora si es diversa. Por tanto, si favorece la igualdad, la equidad. Yo en equidad utilizo el término de Aristóteles, hace 2500 años, volviendo a la ética, que es tratamiento desigual de situaciones desiguales. Es decir, al final la equidad o la igualdad serían sinónimos si buscamos un tratamiento desigual, equitativo, justo
del talento, por ejemplo, que es mi campo de actuación, en concreto un tipo de talento que es el liderazgo, que me apasiona y que luego, si queréis, hacemos preguntas. Vuelvo a José Antonio Marina. Además, la diversidad, la igualdad, la equidad es imperativa por lo que José Antonio llama la ley universal del aprendizaje. Toda empresa, toda sociedad, toda provincia, estamos en la Diputación, solo sobrevivirá si aprende al menos al ritmo del entorno. Esto es una derivación de Charles Darwin, evidentemente la selección natural y del comportamiento de las organizaciones. Y solo triunfará si aprende más rápido que el entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos en una crisis muy peculiar, muy compleja. Alguna persona ya la ha llamado estampecuflación, fijaros el nombrecito, que es estancamiento. Este trimestre y el que viene parece que entraremos en recesión porque el PIB va a caer después de haber caído un 10,8% en 2020. Es decir, es muy poco probable que nos recuperemos como economía nacional en términos de PIB, el empleo es otra cosa, hasta 2024-2025, estancamiento. Inflación, decimos, aleluya, estamos al 7%, porque hemos estado este verano al 10,1, 10,4%. Estancamiento, inflación y especulación, burbuja inmobiliaria, burbuja crediticia, como en 2008. Tenemos la parte de 2008, pero tenemos una crisis muy compleja, además de la crisis medioambiental, social y todo lo demás. Pero sí tenemos la clave de sobrevivir y de triunfar, que es aprender más rápidamente que el entorno. Solo las empresas que favorecen la igualdad aprenden más rápido que el entorno. Por tanto, si no eres una empresa igualitaria, equitativa, diversa, estás condenado a desaparecer. Por eso a mí cuando me preguntan ¿cómo le va a ir a la empresa española, a la andaluza, a la cordobesa? Depende. Si aprende más rápido que el entorno, sobrevivirá. Si aprende más lento que el entorno, va a morir. Ya nos lo dijo Darwin y se va a cumplir, evidentemente. Hay un gurú de estos de los de verdad que se llama Simon Sinek, que tiene el Start with Why o empieza por el por qué o por el para qué, ¿no? Entonces, en la diversidad, en el DAPE, tenemos el qué, que es lo que estamos hablando. Tenemos el propósito, el para qué o el por qué, mejor para qué que por qué, pero el propósito, que está muy en boga ahora mismo, el propósito de las compañías, y luego tenemos el cómo, que son las herramientas. Muchas veces se quiere ir directamente al cómo. Dame herramientas para la igualdad. No, pero ¿qué sentido tiene? Que es lo primero que está hablando, y ¿para qué sirve? Si no sabemos para qué sirve, pues realmente tenemos un problema muy grave. Si no lo hacemos, decía la ley de José Antonio Marina, lo que hace es que nuestra empresa muere, básicamente. ¿Esto es real? Pues justo antes de la pandemia, 2 meses antes, Foro Económico Mundial de Davos, tercera semana de enero, estaba por allí Donald Trump, estaba por allí Greta Thunberg, por supuesto el fundador del foro. Se habían cumplido 50 años del Foro Económico Mundial y se les ocurrió la alegre idea de decir qué ha pasado con la esperanza de vida de las compañías. Y estas no son las pequeñas, no son las micropymes, son las 500 mayores compañías del mundo, según un índice que se llama Standard & Poor's. Bueno, hace medio siglo la esperanza de vida de las compañías estaba en alrededor de 70 años. Más o menos pues como un ser humano en Occidente en esa época. Hemos subido 10 años en esperanza de vida los humanos, pero como veis, la esperanza de vida de las compañías grandes ha caído a 12-14 años y se espera que siga cayendo. Es decir, cuando hablamos de la diversidad, de la igualdad, de la equidad, de la pertenencia, como la clave de aprendizaje para seguir vivos, no tenemos muy buenas noticias, porque los datos, a mí me gusta utilizar datos, es que la esperanza de vida ha caído a la quinta parte, de 70 años a 14 años, y sigue cayendo. ¿Y cuántos creéis que en la pandemia la esperanza de vida ha aumentado? Por aquello que estábamos en casa, el teletrabajo, esperanza de vida de las compañías. ¿Cuántos creéis que ha aumentado? ¿Cuántos creéis que ha disminuido? ¿Cuántos no tenéis idea? Bien. No, ha disminuido, como la mayoría habéis dicho. Ha disminuido. Vamos más hacia 12 años, 14, 12 años. Y lo mismo los emprendedores, las emprendedoras. También, desgraciadamente, la cosa está más complicada. ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan las empresas? ¿Por qué fracasan las sociedades? Pues hay varios libros en esta línea, desde el famoso En busca de la excelencia de Tom Peters y Waterman en los años 80, más reciente el de Jim Collins, el que era profesor de Stanford, o a nivel más sociológico de país, el de Acemoglu y Robinson, básicamente por soberbia. Soberbia que los clásicos llamaban ibris.
Perdonad. No, se me ha ido ibris, exactamente. Soberbia, soberbia. Seguimos viviendo con valores anteriores del siglo pasado, de estas empresas arcaicas, caducas, que no favorecen la igualdad, y creemos que vamos a sobrevivir. Ya sabéis que a los emperadores romanos tenían alguien al lado que decía, recuerda que eres mortal. Las compañías, las organizaciones son mortales precisamente porque no favorecen la diversidad. Por lo tanto, sé que el que no está convencido no le vamos a convencer. Esto, me alegro mucho de las personas que habéis venido, os lo agradezco un montón, y los que no han podido venir, mala suerte para ellas y para ellos, pero es lo que toca. No voy a hacer como Carlos Solchaga. ¿Cuántos suena Carlos Solchaga, que fue ministro de Economía hace ya 40 años? Bueno, algunos hacéis que sí, que vale como levantar la mano. A ti, Isabel, te suena Carlos Solchaga también, claro, bien. Bueno, una vez se cuenta, que yo creo que es verdad, que una vez fue a Logroño, pleno ministro de Economía, era el vicepresidente poderoso de Felipe González en esa época, y había 4 empresarios, no era como ahora, había solo 4. Y entonces, pues el hombre, claro, había ido de Madrid a Logroño, tal, no sé qué, en coche, tal, y les echó una arenga, un cabreo, de 30 minutos de reloj. Es que hay que ver, joder, los directivos no se enteran, cuando viene el vicepresidente aquí, 30 minutos. Y cuando ya llevaba 30 minutos, uno de los 4 que había allí levantó la mano y dijo, señor vicepresidente, ¿por qué no se lo dice a los que no han venido? Claro, por los pobres 4 ya llevaban encima el chorreo de Solchaga. Bueno, yo no os quiero decir cosas para los que no han venido, simplemente, y lo siento mucho, las empresas que no estén en esto no van a existir. Y esta es la realidad. No es un deseo, no es que les eche mal de ojo, 2 velas negras, no. Es que no van a existir, básicamente. Porque eso es lo que dicen los datos y los pensadores mejores en ese sentido. Bueno, cuando hablamos de DEIB, estamos hablando de equidad, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de inclusión y estamos hablando de pertenencia. Estamos hablando de políticas que son esenciales, pero no son suficientes, tenemos que tenerlas ahí, por eso los planes, habéis tenido, o hemos tenido una de las mesas. Estamos hablando de prácticas y sobre todo estamos hablando de comportamientos. Cuando un comportamiento es sistemático lo llamamos hábito. Por tanto, necesitamos planes, necesitamos prácticas, necesitamos hábitos. Y necesitamos todo eso, desde el tratamiento desigual de situaciones desiguales, favoreciendo la diversidad, por supuesto de género, pero de todo, ahora entraremos más en los tipos de diversidad que conocéis bien, y luego eso llevándolo a la inclusión. Porque no basta con decir, como alguna empresa del IBEX, tenemos 50-50 ya, pero en el comité de dirección, a nivel base, es decir, la realidad es bastante más interesante y más compleja que todo eso. Cuando hablamos de diversidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 3 niveles de diversidad y, por tanto, de 2 realidades diferentes. Estamos hablando, primero, de lo que se llama diversidad visible. La de género es una diversidad visible. Ves cuando eres hombre, ves cuando eres mujer. También puede ser de características físicas, más altos, más bajos. Aquí no contratamos a nadie que mida más de 1,90. Pues sería una discriminación, podría ser, aunque no lo digan. Toda la parte visible. Y también, esto nos afecta, digamos, menos en España, pero en Estados Unidos es toda una literatura, todo el tema étnico, ¿no? De razas y todo lo demás. Esto es visible. Diversidad tangible. Diversidad tangible es lo que está en LinkedIn, en un currículum, pero no lo ves a simple vista. La edad, la experiencia, los estudios, etc. Y luego la diversidad intangible, que son formas de pensar, de sentir y de actuar. ¿Por qué digo 3 niveles y 2 realidades? Porque lo que hacemos cuando hablamos de diversidad y cuando hablamos de igualdad, en los 2 primeros, visible y tangible, es evitar la discriminación. Por ejemplo, en la mesa se hablaba de orquestas sinfónicas que para tener más mujeres lo que hacían es que no vieras cuando el violinista estaba tocando si era hombre o era mujer. Eso es ir en contra de la discriminación visible en este caso. Porque a lo mejor si tú eres un violinista que tiene 80 años y solo has tenido discípulos y no discípulas, inconscientemente, ahora se habla mucho de sesgos inconscientes, hay hasta 50 sesgos inconscientes, pues eliges a un hombre y no a una mujer. Bueno, esto al final ha derivado en la industria del espectáculo en La Voz. ¿Cuántos habéis visto La Voz alguna vez? ¿Nunca habéis visto La Voz? A Laura Pausini, ¿no? Pues al final lo hemos convertido en eso, ¿no? Giras el sillón y no ves quién está cantando, básicamente.
En realidad son los guionistas los que dicen si tienen que elegir a uno o a otro, ¿eh? Pero bueno, sí, es una pena, no quiero quitarte... además creo que hoy es viernes, toca la voz, pero en fin. Pero a mí las pocas veces que lo veo, normalmente los viernes por la noche no estoy así en casa tal, pero digo, a ver qué han decidido los guionistas. Y hay una cierta pauta, si queréis, pero bueno, eso es otra cosa. Discriminación. Tenemos que evitar la discriminación, pero es que además tenemos que favorecer la complementariedad. Y eso se da sobre todo en la diversidad intangible, que ahora comentaré un poco más. El documento de innodiversidad, que os decía antes, de la Unión Europea, habla de las dos. Habla de tenemos que evitar discriminación, pero tenemos que favorecer a la vez en los equipos complementariedad. ¿Qué diferencia entre diversidad e inclusión? Mi definición favorita me la enseñó Merce Bray, que es una gran experta en estos temas, cuyos libros os recomiendo, es de esta señora, a lo mejor no la veis muy bien desde ahí, Berna Myers, es la responsable de diversidad e inclusión en Netflix. Netflix reconoce que va a públicos muy distintos, produce series, películas, ahora mismo cada vez más, el doble que Hollywood en estos momentos, y tiene una responsable de diversidad e inclusión. Y entonces ella cuenta, diversidad es que tú puedas ir al baile, inclusión es que te saquen a bailar, o que tú quieras bailar, porque a veces esto... Yo cito a Berna para que no parezca que es una cosa machista. ¿Qué haces tú sacándome a bailar? No, el asunto es, no solo vas al baile, bailas. Es decir, tienes voz. Porque todavía hay algunas empresas que puedan parecer diversas, pero que las mujeres o las personas con otras capacidades, o los jóvenes o los seniors, o los afroamericanos, no tienen voz. Por tanto, estarían en diversidad, teóricamente, pero no estarían en la inclusión. Y esta es una diferencia importante. ¿Cómo podemos llevar a cabo una inclusión consciente? Bueno, pues una gran experta, que es mi amiga Mara Swan, también en Davos, pero en 2017, presentó los llamados 7 pasos para la inclusión consciente, que no solo son para mujeres, son para hombres también, son para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, la inclusión no es solo un plan. Por supuesto hay que tener un plan de igualdad, por supuesto, pero es una estrategia. Estrategia viene de la palabra estrategos, que quiere decir el canciller, el general griego. Por lo tanto, estratégico es lo que es importante para mí o para mi empresa o para mi organización. Estratégico. Porque hemos confundido estrategia con plan y sobre todo que te lo hace una consultora, ¿no? Puedo llamar a los de McKinsey que me hagan el plan estratégico. Eso no necesariamente es la estrategia. A mí me gusta contar una historia, como llevo 35 años de consultor, como antes explicaba Alba, pues una empresa que ya no existe, que se llama Sabeco, que ahora es parte de Alcampo. Miguel Ganuza era el presidente, CEO, el gran jefe. Él era de la Guipúzcoa rural y le encantaba el tema de las lechugas. O sea, viendo la lechuga sabía si estaba fresca, sana, no sé qué y demás. Bien. Ellos hicieron, en el año 96, el primer cuadro de mando integral que se hizo en España. Pero, ¿qué era estratégico para Miguel? Bueno, los directores de Sabeco sabían que cuando llegaba Miguel lo primero que iba a mirar eran las lechugas. Si las lechugas estaban bien iluminadas, limpias, sanas, pan, él estaba contento, todo iba de maravilla, se tomaba un café con el director, no había problemas. Pero si el director era inexperto o ese día estaba su segundo y no se sabía lo de las lechugas, iba hacia las lechugas, estaban feas y se cabreaba. Y entonces yo le decía a Miguel, después de haber visto varias de estas, oye Miguel, para ti lo estratégico son las lechugas. Que no, el cuadro de mando, el no sé qué, no, las lechugas. O sea, las lechugas determinan si para ti estás cabreado o estás feliz. Es estratégico. Entonces, esto tiene que ser estratégico, esto tiene que ser importante. Esto no es simplemente cumplir el expediente, cumplimiento, no. Esto es esencial, esencial. Y este es un gran cambio, porque parece que nos conformamos con, esta empresa tiene un plan, la empresa tiene unos números. No, esto es estratégico. Lo estratégico es que el talento no tiene que ver con el género, ni con la edad, ni con capacidades y discapacidades de otro tipo, como luego veremos. Y ese es el primer paso, y luego, por supuesto, medirlo, ¿no? Entonces, en la parte intangible, temas como el eneagrama, que parece una cosa esotérica, que es 9 personalidades. Y alguno que os miráis por ahí sabéis lo que es, ¿no? ¿Qué es el eneagrama? ¿Cómo lo podría explicar? 9, Enea. 9. Sí. De personas, básicamente, ¿cuántas somos viscerales a la hora de tomar nuestras decisiones? Que es el cerebro impulsivo, reptiliano,
¿Cuántos somos emotivos? Que no es lo mismo, podemos ser gente más emotiva, más impulsiva, visceral, y cuántos somos más intelectuales, racionales, neocórtex, que está aquí. Porque todas las personas llevamos 3 cerebros y tenemos pesos distintos. Y esto se combina con rasgos de personalidad, extraversión, introversión o lo que llamamos equiversión, que es que puede ser una cosa con la otra. 3 por 3 te da 9. Y entonces, simplemente una serie, volviendo a Netflix y estas cosas, Nine Perfect Strangers, los 9 extraños perfectos, que es una serie que se hizo durante la pandemia en Australia, se vendió para todo el mundo. Es una manera de decir, bueno, hay 9 tipos de personalidad. En un equipo directivo, por ejemplo, si es de 9 o más personas, deberíamos tener de todo. Gente más visceral, más impulsiva, gente más prudente, que puede estar midiendo, y ese tipo de cosas. Martin Seligman, que es uno de los, es este señor que está aquí, bueno, el dibujillo, hizo un test de 24 fortalezas del carácter, 24 competencias. Y también lo que medimos en comités de dirección, en equipos directivos, es quién domina. Por ejemplo, ayer estaba en Elche, en una gran empresa europea esto, quién es más pues, de iniciativa, de curiosidad, de prudencia, de sentido del humor, más trabaja en equipo o lidera, ese tipo de cosas. 24. Y eso también se utiliza con test. O David Kolb, que es uno de los grandes padres del aprendizaje, tiene un test, lo tenéis en internet, gratis, de estilos de aprendizaje. Si somos más de pensar que de hacer, más de unicidad, multiplicidad, y esto nos da 4 posibilidades. En los equipos debemos tener de todo. Por eso ya os digo que ahora mismo parece que nos estamos planteando el tener planes de igualdad, esencial, pero el mundo va muy, muy, muy deprisa. No sé si habéis visto este vídeo de YouTube de una señora que tiene una cierta edad y llega a una clase, pues imaginaros, de zumba, de pilates, tal, primera clase, pero luego todas sus compañeras llevan un montón de clases. Entonces ella va intentando hacer las cosas y las otras ya están absolutamente en línea. Bueno, pues esto es un poco esto, es decir, las empresas que no se den prisa, básicamente es que no van a llegar, porque esto va cada vez más deprisa. Y luego, si queréis, hablamos de esto. Entonces, para sobrevivir tenemos que transformarnos, y a mí el modelo que más me gusta del MIT, de un señor que ya, desgraciadamente, no está con nosotros, Richard Beckhardt, simplemente tiene 4 componentes. Y esto es aplicable, por ejemplo, a incorporar planes de igualdad. Tenemos 3 cosas a favor y una cosa en contra. 3 cosas a favor. La D es la insatisfacción, dissatisfaction en inglés, con el statu quo. Lo que vemos en la mayor parte de compañías, pequeñas, medianas y grandes, es que la gente que trabaja en ellas no está muy contenta con eso. Insatisfacción. Para la transformación es un activo y nos viene muy bien. Una visión de futuro. ¿Cómo es la empresa que nos gustaría? De aquí a 1 año o de aquí a 3 años. Y luego, la F es de primeros pasos en inglés. Es decir, visión a 3 años, pero primeros pasos dentro de 90 días, básicamente. Insatisfacción. 3 cosas a favor del cambio, a favor de la transformación. Pero tenemos una en contra, que es la famosa resistencia al cambio. ¿Y cuál es el problema de la resistencia al cambio? Por eso está ahí el iceberg. Porque normalmente no se ve una muy pequeña parte. Y la resistencia social, hablabais de justicia social, o la resistencia en este caso en la igualdad, en la diversidad y demás, apenas se ve. Un gran amigo mío, Adolfo Ramírez, que llevó la transformación del Grupo Santander, lo resume en pocas palabras. Ni una mala palabra, ni una buena acción. Vamos a implantar un plan de igualdad. Sí, bien. ¿Significa eso que no? Hazlo. ¿Va a cambiar algo? Bueno, ya verás. El iceberg, resistencia al cambio. ¿Cómo cambiamos, valga la redundancia, la resistencia al cambio? A través de acciones, no a través de palabras. Porque si no, lo que tenemos es cinismo. Hablamos muy moderno y seguimos siendo muy viejunos, como dicen ahora los jóvenes. Resistencia al cambio. Entonces, bueno, pues básicamente hay que pensarlo otra vez, como dice Adam Grant. Y ya llegamos al talento, porque si el talento no conoce de género, hay que saber bien qué es esto del talento. Este es el, penúltimo libro, el nuevo. A mí es que me encanta escribir libros, he escrito 56. Y el próximo sale el 11 de enero, luego os cuento. Pero el de este año, el último, se llama Cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización. Porque esta crisis, el ganador, que aprende más rápido que los demás, individual y colectivamente, es el talento. Pero ¿qué pasa con el...? Uy, a ver qué he hecho. Gracias. Lo del talento no es nuevo. ¿Te ha dado tiempo a hacer la foto o no? Pues para atrás. Tú pide, que esto no es YouTube, esto es real.
todas maneras, evidentemente, está a vuestra disposición la presentación, mandádsela a quien queráis. Es una exposición que tiene sentido si lo has escuchado y si no ves fotos y dices, bueno, esto, como el Ola, ¿no? Ves fotos ahí, no sabes qué pasa. Si no sabes quién es Tamara y el exnovio, pues entonces ves la foto y no sabes qué hay. Es lo que hay. Bien, entonces, esto no es nuevo. Hace 25 años que McKinsey dijo hay una guerra por el talento. Es decir, hay pocas posiciones, digamos, que se estén cubriendo con facilidad. Hace 25 años. En mitad de los 90, que no por casualidad coincidió con esto de la inteligencia emocional que divulgó Daniel Goleman, con la marca personal que decía Tom Peters, que todavía sigue por ahí, el gran gurú, y con el cuadro de mando integral que os decía antes. Hay una conexión entre el talento y los resultados de negocio. Por tanto, lo digo porque también ha salido en la mesa, no es... Esto de la igualdad es una cuestión de sensibilidad, no es una cuestión de profesionalidad. Esto no es apostamos por el talento o ganamos dinero. Si no apuestas por el talento, no vas a ganar dinero. Te vas a quedar fuera del mercado. Hay que decirlo así. ¿De dónde viene la palabra talento? A mí me gusta saber quién ha inventado las palabras. Por ejemplo, esta de management tan complicada la inventó Shakespeare en el siglo XVI. Viene de manos, claro. Pero talentos viene de Arquímedes de Siracusa, talanton, la balanza en griego. Este señor vivía en Siracusa, por tanto la isla de Sicilia, y trabajaba en mecánica de fluidos porque su jefe, que era el rey Hierón II, básicamente le decía, oye, ¿cómo nos pueden atacar siendo una isla? ¿Cómo nos podemos defender? Etcétera. Pero en un momento dado pidió una corona de oro a su orfebre. Y entonces le dijo, oye, Arqui, me ha dicho el orfebre que toda es de oro, pero yo no me lo creo. ¿Me puedes decir si toda es de oro? Perdonad que sea así de didáctico las que seáis de ciencias, pero bueno, es así más o menos como se cuenta al principio de Arquímedes. ¿Me puedes decir si toda es de oro sin rayar la corona? Claro, pues no tiene gracia. Entonces fue a los baños públicos, cayó el jabón, salió agua y dijo eureka. Claro, ya había estudiado mucha mecánica de fluidos, si no, no sale. Esto es como la manzana de Newton y estas cosas, o Einstein. Y entonces dijo, ostras, hay una relación entre el peso de algo y el líquido que desaloja. Por tanto, voy a crear talanton, este es el tipo de vasija de hace ya más de 2000 años, voy a llenar una cantidad de agua, le pido a Hierón, a mi jefe, que me dé un lingote equivalente a lo que debería ser la corona y, eureka, lo descubrí, sale más agua si meto el lingote que si sale la corona. Y eso lo llamo talanton. ¿Qué le pasó a la cabeza del orfebre? Entonces, talento siempre ha tenido que ver, 2500 años, con poner en valor. Otra cosa es que sepamos qué es el valor. Cito 16 libros sobre deporte, cuando dicen, oye, pero Cristiano Ronaldo gana mucho dinero. Sí, porque hay alguien que lo paga, porque se supone que ese es el valor. Nos puede parecer una cosa, bueno, de cualquier jugador de fútbol, una cosa tremenda, pero hay mucha más gente. Hablará del exmarido de Shakira que del nuevo gobierno italiano. Eso es lo que hay, la sociedad que tenemos. ¿Qué es valor? Y el actual decano de la Escuela de Negocios de Miami, John Kelch, que ha pasado por Londres y por Harvard, dice, valor es lo que el cliente espera de ti. Si el cliente no espera nada, no tienes ningún valor. Si te llamas Georgina y eres la mujer de Cristiano Ronaldo, no os voy a preguntar cuánto suena lo de Georgina, porque estoy seguro que a casi todos, hace una serie en Netflix y lo ven 13 millones de personas. Y el otro día en una reunión con rectores decía, Georgina favorece más o perjudica más la educación que vosotros. Eso no puede ser. ¿A cuánta gente os ve a vosotros en Netflix? ¿Verdad? Es lo que hay. Valor. Entonces, vamos a la escasez de talento. Datos de Manpower Group, una casa que... Fijaros, en la crisis anterior estaba por debajo del 10%. Es decir, cuando se le pregunta a las empresas qué dificultades tienes para atraer talento, pues no era un gran problema. Pero llegamos al 26, llegamos al 41, bueno, luego veremos los datos actualizados. El dato actualizado en España 2022 es 80%, es decir, hay una escasez de talento del 80%. ¿Cómo puede haber una escasez de talento con el enorme desempleo que tenemos y la cantidad de niños que tenemos? Pues esa es la paradoja, esa es la auténtica paradoja. Mucha gente desgraciadamente desempleada y mucha escasez de talento. No es lo peor. En Portugal, que estuve la semana pasada, están en el 85%. Récord mundial de escasez de talento. Es tremendo lo de la escasez de talento.
Y estuve comiendo con Rui Teixeira, que es el country manager de Manpower Group en Portugal. Fuimos a un restaurante portugués de los que van los portugueses, porque a mí me encanta comer como los portugueses, y resulta que el camarero que nos atendió iba a la misma playa que mi amigo Rui. Y al cabo de un rato vino el dueño del restaurante a decirnos: no se estarán llevando a mi camarero. No, simplemente es amigo de la playa de este señor. Pero hay tanto miedo a que te quiten a la gente que si ves al dueño del restaurante te dice: no hables mucho con el camarero, a ver si te lo llevas, ¿no? Bien, todavía desde 2014, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que es talento? Persona inteligente. Y este es un sesgo, es un problema, porque hay personas inteligentes que no tienen talento. ¿Habéis visto algún episodio, creo que 12 temporadas, Big Bang Theory? ¿De qué va Big Bang Theory? Varios tipos de inteligencia. ¿Son inteligentes estos chicos? Y la chica. Pero la chica es la más inteligente. Sobre todo tiene una resiliencia enorme, porque aguantar a estos cretinos, pero bueno. Vale. Vamos un momento con los chicos. Son profesores universitarios, dan física cuántica, son muy inteligentes. ¿Tienen talento? ¿Sí? ¿Para qué? Porque la gran pregunta del talento es ¿para qué? ¿Tienen talento para dar clase universitaria? No tienen talento social. Y es por eso es una comedia. Y por eso las chicas aguantan carros y carretas, porque claro, cuando este que va de verde, Sheldon Cooper, sale con la chica que está al fondo a la derecha de todo, le hace firmar un contrato. ¿Por qué? Porque en la universidad se firman contratos. Eres jefe de departamento, eres no sé qué, eres profesor asociado, contratos. Y él cree que la vida es como la universidad. Y eso es lo que nos hace gracia. Por eso la gran pregunta es ¿talento para qué? Y por eso hay inteligencias diferentes, múltiples. Esto mi madre, que es de Santander, no sé si hay alguien de Santander en la sala, pero pensaba que esto es de Santander. Bien, los de Santander son como muy directos, muy castellano tal. Y entonces mi madre, yo no sé hacer un huevo frito ni poner una bombilla, pero sacaba buenas notas. Entonces decía: hijo, Juanqui me llama, tan listo para unas cosas, y aquí alargaba la O, y tan tonto para otras. Y constantemente me recuerda, y me recordaba, tiene 85 años, las cosas para las que soy tonto. ¿Tengo talento para todo? No, por supuesto que no. Pero tendemos a mitificar al talento. Si mi querido Rafa Nadal, cuyo próximo libro es ¿Qué hay que hacer para ser Rafa Nadal?, lo hubieras traído hoy aquí para hablar de igualdad, esto lo tendrías petado. ¿Habréis aprendido algo de nuestro querido Rafa sobre la igualdad en las empresas? No, seguro que no, seguro. Yo he visto todos los vídeos, no. Pero la gente vendría y diría: hombre, es que tiene mucho talento. Algo nos contará, vamos a hacernos una foto, que me haga un autógrafo en una raqueta. Entonces, ese es el problema del talento. Vuelvo a Marina por tercera vez. Talento es inteligencia con 4 características. Primero, elegir bien las metas. Marina tenía un alumno que era el más inteligente por cociente intelectual cuando era profe de instituto. Terminó en la cárcel. ¿Por qué? Se aburría, montó una pandilla, pequeños delitos, luego ya más graves, y ya está, en la cárcel, en el talego, en el trullo. ¿Eligió bien las metas? No. Segundo, manejar la información. No nos creamos esto de que la inteligencia emocional y el Big Data va a decidir por nosotros. Eso no es verdad. El talento requiere criterio. Tercero, gestionar las emociones, sobre todo ahora que está la gente tan nerviosita. Y cuarto, practicar las virtudes, valores vividos de la acción. Eso es talento. Y así te pones en valor. Pero si simplemente eres inteligente y no haces cosas, no estás en talento. Lo digo porque esto es un grandísimo debate. A mí me gusta dar los datos de escasez de Manpower. No, aquí hay mucho talento en Córdoba, por supuesto que sí. Pero cuando las empresas buscáis determinada gente, hay muchas veces que no las encontráis. Y ese es el hecho. ¿De qué se compone el talento? Tuve la suerte de colaborar 10 años con la Federación Española de Fútbol, con la selección, ahora que hay Mundial, del 2006 al 2016, y le damos bastante importancia, tanto con Luis Aragonés como con Vicente del Bosque. Capacidad, aptitud con P y actitud con C, las dos son importantes, conocimientos, habilidades y comportamientos, por el compromiso, que es la energía que le ponemos a lo que hacemos. Y muchas veces en diversidad se da la paradoja de que las personas que tienen menos oportunidades le ponen más compromiso. Por ejemplo, el otro día, Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11, decía que durante la pandemia, en sus lavanderías, que la mayoría son chicos con síndrome de Down,
se negaron a irse a casa porque tenían que lavar la ropa de los hospitales. A lo mejor son personas que les cuesta mucho más hacer el trabajo, pero estaban muy comprometidos. Eso es compromiso. Y luego el encaje cultural, cultura, clima, compensación y cooperación. Es decir, hay personas que pueden funcionar en un contexto y no funcionan en otro contexto. Lo cual es muy interesante en términos de talento. Tienen capacidad, tienen compromiso, pero a lo mejor triunfas en Bank Inter y no triunfas en la Caixa. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente, el clima, la compensación y la cooperación. Entonces, primero tiene que haber aptitud con P, porque si no sabes de lo que estás hablando, y luego tiene que haber actitud con C. Esto mi amigo Emilio Duro lo dice más gracioso, no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Cuidado con los tontos motivados. En esto, ya os digo, después de 16 libros de deporte, yo he oído alguna chiringuito de estas, alguna cosa, y dice, no vengan más por aquí no se trata de que sepas, se trata de que vas con un equipo o con otro. Ah, vale, bueno, es espectáculo, pero eso evidentemente, eso no es talento, eso no es saber. Entonces, tenemos que saber. Entonces, fijaros, en la pandemia, estos son datos del año 20, si vemos la credibilidad en términos de liderazgo de distintas, esto no lo veréis muy bien, de distintos expertos, aquí tenemos a los científicos, los que más, a los líderes gubernamentales, unos más, otros menos, a las autoridades de salud, a los líderes locales, a las ONGs, a los periodistas y, curiosamente, por debajo del 30%, los que menos credibilidad tuvieron durante la pandemia fuimos los directivos. Estos son los datos globales. No es España, es el mundo en general. Por tanto, sabemos lo que tenemos que hacer, que la diversidad, igualdad, equidad es importante, pero no lo practicamos. Es sentido común, pero no es práctica común. Por eso lo importante es lo que hagamos. Y esto nos lleva a lo que llamamos las 5 huellas de la ESG. ¿Cuántos estáis familiarizados con ESG? Levantaros. No mires para atrás, para aquí, que vas a flipar. Bien. Había un señor llamado Kofi Annan que en Naciones Unidas impulsó, siguiendo las directrices de una primera ministra noruega de la época, lo que llamamos los ODS, que varios lleváis aquí, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero el responsable o el director de RSC de Credit Suisse, que vivía en Australia, del banco suizo, dijo, todo eso está muy bien, las ODS, los gobiernos, pero aquí se trata de quién pone la pasta y quién no la pone. Claro, Credit Suisse, banco suizo. Y entonces Kofi le dijo, oye, esto está muy bien, ¿qué hacemos? Vamos a crear unos criterios llamados ESG, son las siglas en inglés. E, medioambientales, S, sociales y G, de gobierno, de buen gobierno. ¿Qué ha pasado en estos años? La mayor parte de las compañías, sobre todo las grandes, se ha apuntado a las ES, es decir, la huella de carbono, tal, el CO2, el dióxido, Bien, perfecto. Tenemos que hacerlo. Se ha apuntado a las Gs porque no quedaba otra, la legislación, pero no se ha apuntado tanto a las S. Y ahora la diversidad, la equidad, la igualdad, la pertenencia está en las S, en la parte social. ¿Me explico? No me he explicado mucho. Aquí hay un señor que... No me he explicado. ¿Sí me he explicado? Sí. No, el señor que está delante. ¿Sí me he explicado? Tú. Sí. Sí. Ah, vale, perfecto. Vale, no, digo, a lo mejor te has quedado pensando lo que vas a hacer en tu empresa, que entonces sería genial. Vale, perfecto. ESG. ¿Qué ocurre en verano de 2022? Que cuando se hacen encuestas a los directivos en el mundo, 3 de cada 4 dicen, ostras, es que ahora cuando yo quiero tener accionistas, inversores, gente que pone el dinero, me están pidiendo ya lo de la ESG. Pero no me están pidiendo solo la E, no me están pidiendo solo la G, es que me están pidiendo la S. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, dentro de la S está diversidad e inclusión. ¿Cuántos habéis visto, creo que aquí lo han llamado la decana o la rectora, una serie de Netflix? No, tú la has visto. ¿Te acuerdas de qué va más o menos? Solamente vi algunos capítulos de la primera temporada. Ella le dan un nuevo, creo que es rectora. Rectora de una universidad de Nueva Inglaterra, muy antigua, muy académica, ¿sí? Claro, exactamente. Ella es asiática, es mujer y es joven. ¿Por qué la ponen? Para que quede bien la universidad, para atraer alumnos. Hombre, somos guays, tenemos a una asiática, jovencita, fíjate.
no pretenden que cambie nada, pero ella, claro, es la rectora. ¿Cómo no va a cambiar las cosas? Y entonces se encuentra, por ejemplo, dice, oye, que no tienes alumnos en tu clase. Ah, eso no importa, porque yo enseño Dickens mejor que nadie. Ya, pero nadie lo sabe, porque nadie está aquí. Ya, bueno, pero no importa. Claro que importa. Aquí se trata de tener alumnos que aprendan y que tal, y que luego lo cuenten. Y entonces, claro, ella está constantemente en esa insatisfacción, visión, primeros pasos, frente a la resistencia al cambio. Y es bueno, como serie no es gran cosa, no me extraña que no terminara la serie, pero dices, ostras, es que, claro, qué bonito es cumplir, pero luego no hacer, que ese es el tema realmente importante. Volvemos a la DEIP. Entonces, aquí está la diversidad, la inclusión, la equidad y la pertenencia. Para todos aquellos que dudan, igual que os digo, solo se puede sobrevivir si aprendes a esta velocidad. ¿Para qué sirve la pertenencia? Lo más eficiente, es decir, lo que haces con menos recursos, es el orgullo de pertenencia, el sano orgullo, me gusta decir. No pasas por encima de nadie, orgullo de pertenencia. Por ejemplo, cuando trabajas con entrenadores de deporte, de fútbol, tú coges y dices, valor de los jugadores que tienes. Pues en primera división está entre los 50 millones que tiene el Valladolid y el Almería, 600 millones que puede tener el Real Madrid. No presupuesto, valor de jugadores. ¿De qué depende que jueguen mejor, peor como equipo? De la pertenencia. De la pertenencia. De que sean de verdad un equipo. Eso genera sinergias, lógicamente. Entonces, por eso es muy importante, porque no solamente es tengo mujeres, tengo afroamericanos, tengo jóvenes, tengo tal. No, es que tienen voz y se sienten integrados. Este es el verdadero reto. Y esto hace ganar dinero. Lo hacemos por ética, pero da rentabilidad, básicamente. Entonces, esto tiene que ver con vivir... ¿Te ha dado tiempo a la foto o no? ¿Sí? ¿Esta vez sí? Sí, oye, si no damos para atrás. Vivir el propósito, no solo enunciar el propósito. Porque ahora te encuentras con muchas compañías que dicen, no, ya tenemos el propósito, pero ¿se lo sabe alguien? No, el propósito es... Bueno, ya si son multinacional, en fin, no quiero contar historias para no dormir, como decía Chicho, Ibáñez Serrador, pero... Espera, que me van a traducir de lo que ha mandado la central. Eso no es el propósito. El otro día estuve con Carles Navarro, es el CEO de BASF, la mayor compañía de química del mundo, y una de las más por la sostenibilidad, paradójicamente, alemana. Dice, cuando a mí me dieron Canadá y era el primer ejecutivo, me pasé 3 días encerrado con mi equipo de dirección para trabajar el propósito y luego poder contarlo. Y cuando llega a España, él está en Barcelona, lo mismo. El propósito es una cosa muy seria. No es lo pongo ahí en la pared y que lo mire la gente. Porque es que los millennials y los centennials, lo primero que te van a preguntar, y sé que hay algunas personas que estáis en empresas de selección, es, pero esta compañía, ¿cómo quiere cambiar el mundo? Es que es así. Entonces no le puedes sacar, espera, que en Alemania dicen que el propósito... No, esto no es serio. Entonces, el talento no tiene género, no tiene edad. Somos absolutamente diferentes, incluso en términos de igualdad de género. El cerebro femenino es distinto al cerebro masculino. Y esto tuvo que llegar una neuróloga brasileira de origen llamada Luan Bricendín, cerebro femenino, cerebro masculino, para decirnos que es diferente, porque claro, quedaba muy feo decir que es diferente. De hecho, taparos los oídos los chicos, es mejor el vuestro. Es mejor. Sobre todo en una cosa fascinante que se llama conexiones de cuerpo calloso. ¿Habéis oído hablar de conexiones de cuerpo calloso? Entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Los chicos tenemos normalmente de media 2,5 millones de fibras. Vosotras de media 7,5 millones de fibras. Podéis hacer 3 cosas a la vez mientras nosotros hacemos 1. Gran ventaja. Cuando los de McKinsey miden 16 competencias directivas, la intuición es sobre todo femenina, la empatía de las mujeres es del 90%, la de los hombres es del 40% por las fibras. Una pareja heterosexual se sienta a cenar y la señora dice, no has tenido un buen día. Empatía. ¿Has conocido a algún hombre que diga, no has tenido un buen día a su mujer? No sabemos cómo ha tenido el día, porque nuestro cerebro no tiene suficientes conexiones neuronales. Desventaja, le dais muchas vueltas a las cosas.
porque tenéis mucha facilidad de pensar varias cosas a la vez. Estaba en Caracas en julio, el vicepresidente de Petróleos de Venezuela, mi amigo Nelson, vamos a ver un Hamlet donde las 40 actrices son mujeres, un Hamlet caribeño, fascinante, muy rápido, muy interesantísimo. Y luego vamos a dejar a la amiga de mi amigo Nelson a su casa, que tiene 2 puertas. Y entonces le dice, ¿en qué puerta de las 2 te dejo? Un chico diría, la primera que aparezca, da igual, ¿no? Y ella empezó a ver pros y contras durante 12 minutos de reloj de entrar por una puerta o la otra, porque tiene capacidad neuronal para hacer eso. Las entrenadoras deportivas dicen, ¿qué podíamos haber cambiado en el transcurso del partido? Hoy, por ejemplo, que juegan las guerreras, las de balonmano, si pierden, que espero que no, un entrenador chico nunca hace eso. ¿Cuándo es el próximo partido? Ya está. No doy para más. No doy para más. Vosotras tenéis, no todas, pero bastantes, lo que se ha llamado síndrome de la impostora, que han sido 2 sociólogas francesas los que lo han enunciado. Porque como le dais tantas vueltas a las cosas, oye, y si me han hecho consejera, ¿será porque soy mujer? ¿Será porque no sé qué? ¿Será...? No conozco a ningún amigo hombre que le nombra consejero un amigo y diga, ¿será porque soy su amigo? No porque es que nosotros, pero no es porque seamos más listos, es que porque somos más tontos, básicamente. ¿Eh? No se trata de ser más simple, se trata de evitar ese síndrome. Y luego, esto lo cuenta muy bien Merce Bray, mi amiga, el cuidado con, que no todas, afortunadamente son una minoría, el síndrome de la abeja reina. Hablábamos también en la mesa redonda, estas tipo Margaret Thatcher o tal, que evitan a que cualquier otra mujer esté a su nivel de dirección, porque es la abeja reina. Thatcher nunca tuvo ministras, tuvo ministros, todos. Y en Spitting Image los muñecos la mandaban al lavabo de caballeros. Y a veces es el principal enemigo, la que evita que otras colegas estén llegando a posiciones de dirección. Qué perfecta excusa además para los machistas, para decir, ¿no lo ves? Tenemos a una, ¿no quiere más? Entonces, voy acabando. Como no tiene género, ni edad, ni nada, lo que tenemos es que buscar talento por el talento. Porque la experiencia es diversa. El dato es, en España, lo daba antes, según el Foro Económico Mundial, somos el país 116 sobre 198 en atracción de talento, que es una cosa complicadísima. Yo llevo 35 años y no me dedico a la selección de talento. Cuando me preguntan, ¿cómo seleccionar? Expertos, expertas, gente que sabe seleccionar. Yo no. Es aptitud, actitud, compromiso. Hay que saber seleccionarlo. Esa diversidad intangible hay que saber seleccionarlo. Aquí, me imagino que en Córdoba, como en cualquier ciudad española, pasa a la zona comercial más cara, en Madrid, en Serrano, donde está Gucci, Saint Laurent y todo eso, y ves una fotocopia que pone se necesita dependienta. Y se te ponen los pelos como escarpias, porque dices, ¿cómo contratan aquí el talento? Es decir, te están pagando el metro cuadrado, imaginaros, y sin embargo, la primera que entre por ahí, esto es muy grave. Hablaba antes del Buen Patrón, la película esta que fue a los Oscars de España, por parte de España el año pasado. Lo más grave de toda la película, si la habéis visto, es que el dueño, patrón, empresario y tal, tiene que elegir a una becaria y dice, la más guapa. Eso es horroroso. Pero eso es no saber seleccionar, básicamente, talento. Y tiene que ver dentro de la ESG con el aprendizaje continuo, que es muy importante. El gran jefe de Microsoft, que lo está haciendo muy bien, Satya Nadella, dice, yo no quiero saberlo todos, yo quiero aprenderlo todos. Gente con curiosidad, con ganas, que quiera hacer básicamente bien las cosas. Esto técnicamente lo llamamos upskilling, reskilling, es decir, reaprender, mejorar, etc. Porque, y esta es una de mis frases favoritas, el talento que no se aprecia, se deprecia. Talento es mentalidad de crecimiento. Hombres, mujeres, de todo tipo. Pero hay que seguir creciendo. Si no apreciamos, depreciamos. Y esto al final, vuelvo a los millennials, centennials, a los jóvenes, nos lleva a una huella importante de la S, que es el compromiso social. Es decir, empresarios de empresas pequeñas, medianas, grandes, empresarias, se nos tiene que ver activos socialmente. Esto no es cosa de los americanos, esto también aquí. Sé que en los años 80, algunos trabajamos en los años 80, con el terrorismo, tú por ejemplo le decías a don Tomás Pascual Sanz,
Don Tomás, ¿por qué la gente no le conoce, aunque tenía el apellido Caridad Pascual? No, para que la ETA no me secuestre. Bueno, esos son los años 80. Estamos en 2022. Ya no. El otro día, Infojobs, el otro día de la semana pasada, hizo el análisis de quién sería tu jefe preferido en España. Número 1, Rafa Nadal. Número 2, Margarita del Val, que estuve en los premios Mujeres a Seguir, no ayer, que fue cuando se concedieron, hace un año. Digo, Margarita, qué famosa te has vuelto, la viróloga. Dice, sí, pero soy una bruja. Porque claro, cuando salía en la tele decía que viene la pandemia, la sexta ola, la no sé qué. Es un encanto de científica, pero en la tele hay que meter miedo, porque si no, no te llaman más. Número 2, tercero, el dueño de Amazon. Jeff Bezos. Jeff Bezos, no sé si están todavía las personas de UGT Comisiones, en 2014 le declarasteis el peor jefe del mundo, ¿verdad? Bueno, pues es el tercero favorito en España. ¿Por qué? Porque los empresarios no nos conocen, los directivos no nos conocen, las buenas prácticas no las divulgamos. Y entonces un tío como Amazon, que mete un montón de pasta en publicidad y en anuncios, como es conocido, dirán, este tiene que ser bueno. Entonces tenemos mucho que hacer en contar las cosas que hacemos bien para ponernos en valor, realmente. Y para diferenciar quién lo hace bien, quién es sensible, quién es sostenible al final en esto. Entonces, para ir acabando, el tema de la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Estos son datos también de la Unión Europea, lo que se llama RBTC, es decir, el sesgo de productividad según tengas talento o no tengas talento. Es lo que llamamos el doble dilema Iron Man Terminator. ¿La tecnología acaba con el trabajo? Sí. Eso es Terminator. Hasta la vista, baby. Trabajo viene de latín trepalium, 3 palos, instrumento de tortura del Imperio Romano. Si el trabajo es tortura, la tecnología acaba con la tortura. Es que es así, trepalium, 3 palos, como Terminator. Talento es poner en valor, por tanto, empleo viene de implicarnos, implicare. ¿Cuántos habéis visto alguna peli de Iron Man? Que creo que viene la cuarta ya. Solo uno, todos, ¿no? Todos, bien. El líder de los superpoderosos estos, de los Vengadores, ¿tiene algún superpoder? No, es un empresario, que utiliza la tecnología, simplemente un descarado, un tal, muy tecnólogo. Pero entonces, ¿qué hace la tecnología? Multiplica el empleo, multiplica el talento. Y el problema en la Unión Europea, que normalmente se habla de hay millones de trabajos que van a desaparecer, hay el triple, 2 veces y media, triple, de empleos que necesitan de nuestro talento, lo cual es una maravillosa noticia. Pero por eso tenemos que formarnos, seguir formándonos, para que sea talento, no para que sea un simple trabajo. Fijaros el asco que ha sido que el 40% de la gente en Estados Unidos el año pasado, en Europa este año, se ha ido, lo que se llama la gran desbandada. ¿Por qué? Porque ya no aguanta su trabajo, no su talento, no su empleo. Vemos la diferencia, ¿verdad? Bueno, voy acabando. Por tanto, humanidad aumentada y finalmente, ¿qué deberíamos haber aprendido desde la diversidad, equidad, inclusión, pertenencia de esta pandemia? Primero, que estamos en una nueva era que se llama talentismo. Yo lo llamé talentismo hace unos años. El talento es realmente lo que marca la diferencia en las empresas, en Córdoba, en Andalucía, en España. El talento. Poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. ¿Hemos aprendido algo? Si vuelvo a Marina o a Juan Luis Arsiaga, grandes pensadores, nos dicen que seamos muy humildes, que normalmente no hemos aprendido nada. Por ejemplo, la mitad de los españoles leemos algo, la mitad de los españoles no lee nada. Hemos tenido tiempo con el confinamiento. ¿Creéis que ha aumentado el porcentaje? No. Ya me gustaría, pero no. Leemos los mismos. Y los que tenían excusa de no tengo tiempo, pues se han dedicado a hacer otras cosas, pero no a leer. Bien. Personas que no practican ejercicio físico, que además pueden tener riesgo, ¿no?, de obesidad, etcétera. ¿Con la pandemia han hecho más ejercicio? No. 70%, incluso más obesidad de la que tenían antes. No hemos aprendido mucho. Pero a la vez deberíamos haber aprendido que las civilizaciones solo evolucionan a través de la pandemia. Fijaros la diferencia, no aprendemos mucho, pero... Entonces, a los que os guste la historia, básicamente, la gripe antonina, en la época de Marco Aurelio y los emperadores antoninos y demás,
derivó al final, siglo II hacia siglo III, en la caída del Imperio Romano. La Baja Edad Media acabó con Justiniano, siglo VI, por una pandemia. En 1348, que es cuando se escribe el Decamerón de Boccaccio, estamos en el 480, final de la Edad Media, y vamos a empezar el Renacimiento. En el siglo XVII, que llaman el siglo maldito, hubo catástrofes naturales y pandemia, y por eso el barroco tan triste y tal, aquí que tenemos un patio barroco. Y para no aburriros mucho, en 1918, lo que se llamó la gripe española, acabó con la Primera Guerra Mundial. Porque, a diferencia de esta, fue una gripe, fue un virus que atacó sobre todo a jóvenes. Y si tenías en la trinchera a todos juntos, pues imaginad lo que pasaba. Lo que al final determinó que Alemania pidiera el armisticio. Por tanto, la historia solo se puede escribir a ritmo de pandemias. Pero como no habíamos tenido pandemias desde 1918, pues esto no lo sabíamos. Hemos aprendido algo. Un catedrático de la Universidad de Barcelona tiene un libro precioso, El día después de las grandes pandemias. Aquellos que querían aprender, aprendieron. Aquellos que no quisieron aprender, no aprendieron. Y repiten exactamente lo mismo, ¿no? Por tanto, tenemos que tener, como en los coches, luces cortas y luces largas. Luces largas, la pandemia nos debería haber enseñado que esto es un cambio civilizatorio, entre otras cosas porque en Europa hemos vivido muy bien y ahora hay que ser muy resiliente, y en luces cortas pues no parece que aprendamos mucho porque seguimos pegados a nuestros hábitos. Por tanto, cuando estamos con las luces cortas, estamos como los conejos que abren los ojos y nos asustamos. Pero con las luces largas pasa lo de la rana hervida, que seguramente es una fábula que conocéis. Que se cuenta, las ranas no son tan idiotas, es decir, cuando sienten calorcito saltan, pero se cuenta que si vas gradualmente, paso a paso, pues entonces la rana al final la hierves. Y esto nos puede pasar con hablar de diversidad, igualdad y demás y no practicarlo. No, pero si eso ya lo tenemos, ¿cómo lo tenemos? No, hay que hacerlo, insisto. De manera, y ya acabo, que Arthur Clarke, que era un experto de ciencia ficción, decía: solemos sobreestimar lo que hacemos a corto, solemos subestimar lo que hacemos a largo. Es decir, aquí se trata de perseverar, perseverar, perseverar. No solo de tener una jornada magnífica, Inma, como la de hoy, sino tener el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Porque, os decía, estamos en una crisis económica muy complicada, pero además medioambiental. Ahí está Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Hemos tenido una crisis sanitaria, y puede ser que no haya acabado, ya veremos, esperemos que sí. Y una crisis de polarización sociopolítica en cualquier país. Brasil, España, Estados Unidos, donde miremos, básicamente. Pero ¿cuál es la gran diferencia de esta crisis respecto a la de 2008? Que la de 2008 la resolvimos con lo que llamábamos deflación social. Es decir, bajamos algo los beneficios de las empresas, bajamos mucho los salarios reales. Y rescatamos a los bancos, de paso. 2020-2021 es justo lo contrario. Es decir, si tú pretendes bajar salarios reales, tus beneficios empresariales se van al garete. Porque no hay talento para todos. Entonces, la gente no va a querer trabajar para ti y entonces desapareces. En Japón ahora mismo desaparecen más empresas por falta de talento que por falta de clientes y por falta de dinero. Esto es la realidad económica. Bueno, y ya hay 4 fuerzas determinantes que son la tecnología, la globalización, el cliente y el talento. Volvemos al talento. Tecnología, globalización, cliente y talento. Bueno, ya hemos hablado de Darwin. Simplemente los 3 últimos consejos, desde la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, para que tengamos un cerebro que se llama brain friendly, es decir, amigable en términos de salud, que son 9 cosas, 9 consejos. Primero, el propósito. Las primeras personas que tenemos que activar nuestro propósito somos las que estamos aquí. Es decir, no podemos tener un propósito corporativo si no tenemos un para qué hacemos las cosas personalmente. Primera idea. Segundo, nuestro cerebro, que vosotras tenéis el triple de conexiones de cuerpo calloso, es fascinante. Nunca puede dejar de tener una idea. No hay ideas sucesivas, hay una idea. Entonces, por ejemplo, te puedes ir a dormir con una idea mala y vas a estar rumiando toda la noche, o con una idea buena. Tú eliges tu idea. Hay que enfocar la mente hacia una idea. Y la tercera, visualizar lo que queremos conseguir, como hacen los deportistas de alto rendimiento. Tú primero enfocas lo que quieres con la mente, ganas con la mente y luego ganas en el campo. Mentalidad ganadora, como dice mi amigo Unai Emery, que se ha ido ahora al fútbol inglés,
y le pagan 7,5 millones de euros libres de impuestos. Fijaros para lo que da esto el fútbol. Segundos hábitos de cuidado. 3, relajar la mente, por lo que hagamos, mindfulness, relajación, respiración, ejercicio físico, cada uno lo suyo. Alimentar bien el cerebro, quitar los venenos blancos sobre todo, y practicar el ejercicio adecuado. Cuanto más sabemos sobre el ejercicio, más importante es para nuestro cuerpo, mente y todo lo demás. Y las 3 últimas, no sé si lo veis muy bien, conversar con personas tónicas y no tóxicas. No comáis con gente tóxica, por favor. El estómago tiene el doble de terminaciones nerviosas que la cabeza. Y dices, qué mal me ha sentado la comida. No, qué mal me ha sentado la compañía. No trabajéis para gente tóxica, esto los jóvenes ya lo saben. Te quitan 10 años de vida, de esperanza de vida, trabajar con alguien tóxico. Nada de tóxicos. Gente tónica. Practicar optimismo inteligente, la gente que enfoca desde un optimismo de lo que hacemos bien, lo que podemos hacer mejor, siempre, vive 12 años más, y aprender constantemente. Sentido común de nuevo, pero muchas veces no lo hacemos y por eso, desgraciadamente, desde la pandemia se ha triplicado el nivel de ansiedad en España en general. Por tanto, hay mucho que hacer, no solo para ser más diversos como organizaciones, sino para ser más sanos en términos de nuestro propio cerebro. Bueno, pues básicamente daros las gracias, desearos lo mejor porque lo vais a hacer y si podéis convencer a alguno de los que no han venido de que lo hagan bien y si no, pues ya trabajarán para vosotros o vosotras, lo que vosotras queréis. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas o vamos directamente a las moderadoras. Sí. Hola. Bueno, un placer escucharte también Muchas desde gracias. aquí. Gracias. Bueno, nosotros desde el Plan de Empleo de Cruz Roja trabajamos como personas... Tienes que decir que eres Nicoleta y trabajas en Cruz Roja. Sí, si soy no, Nicoleta, bueno, como no somos... Bueno, sí, soy Nicoleta y trabajo en el área de empleo de Cruz Roja. Trabajamos con personas desempleadas y nos encontramos siempre con con lo que acabas de describir. O sea, hay muchas personas que están buscando empleo y mucha oferta de empleo, pero intentamos encajar una cosa con la otra. Entonces, dibujando los itinerarios para estas personas, ¿qué crees tú que no deberíamos nunca olvidar? Porque claro, trabajamos el talento, trabajamos bueno, todo lo que consideramos oportuno para que esas personas encuentren empleo, pero dibujando tú un itinerario que consideras que, muy mira, bien. eso... Perfecto, pues yendo a la síntesis, para ser muy rápido, la empleabilidad ahora depende en estos momentos, por las necesidades de las compañías y demás, de 4 cosas que llamamos REID, R-E-I-D. La primera es una palabra que se está abusando de ella, que es resiliencia. ¿Por qué? Porque sobre todo en Europa, sobre todo los jóvenes, sobre todo, somos muy poco resilientes, tenemos muy poco aguante, vemos muy poco las cosas positivas. Un buen ejemplo es Rafa Nadal. Rafa Nadal está muy mayor para el tenis, tiene muchas lesiones, pero incluso habiendo sido eliminado en Cincinnati esta semana, dice, bueno, yo es que disfruto con el tenis, voy a seguir jugando todo lo que puedo. La resiliencia es un campo enorme. Segundo, hacer equipo. La educación ha sido muy individualista. Entonces, una de las ventajas de Rafa, para seguir con el ejemplo, es que tiene, menos su entrenador, Tony, que cambió, todo el equipo de médicos, fisio y tal, es el mismo desde hace 17 años. El mismo con el que empezó. Entonces, tienes que trabajar en equipo, ser un equipo, favorecer un equipo, buscar empleo juntos en equipo. Es decir, el estrés a veces genera soledad, ¿no? Ya hay países donde hay ministerios de soledad. Hacer equipo, segundo aspecto. Tercero, la imaginación. En las empresas queremos imaginación, curiosidad, innovación, todo lo que es ser distintos, porque los clientes se aburren viendo lo mismo. Entonces, desde cursos de imaginación hasta favorecer la imaginación. Y muchas veces parece que es al revés, tengo que ser una buena persona, que no aporte ideas, no, imaginación. Y el cuarto, en términos de decisiones, la intuición. Es decir, la intuición es muy importante, que te la da la experiencia, te la da el oficio, decisión. Entonces, personas más resilientes, que trabajan más en equipo, más imaginativas y que deciden más intuitivamente. Para ir a la esencia de la empleabilidad. Pero está en la línea con lo que hacéis en Cruz Roja, ¿no? Favorecéis gente que colabore entre ellos, que supere las
dificultades, que intuitivamente se deje guiar por lo suyo y que le ponga imaginación. O sea, que es reforzar sobre lo que ya estáis trabajando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Algunos ya estáis mirando, como alguien haga una pregunta, me lo cargo. Muy bien. Pues venga, todo vuestro, daros las gracias de nuevo. En Juan Car Cubeiro en Twitter me tenéis, en LinkedIn, Juan Carlos Cubeiro, es decir, me gustaría que siguiéramos la conversación, dudas, bibliografía, aprender juntos, todo lo que sea necesario. Muchas gracias.